Actualmente el cristianismo observa un día de reposo semanal. Entre tanto, al estudiar las Escrituras, es posible notar que hoy existe una interpretación diferente al plan original de Dios. ¿Realmente es importante la observancia literal del séptimo día, de acuerdo como lo presenta la Biblia? En búsqueda de respuestas, aquí comienza una nueva serie de evidencias. Para dar inicio a esta serie de estudios sobre la historicidad, la importancia religiosa y la vigente observancia de un día de reposo, es preciso comprender qué es el séptimo día según las Escrituras. Dentro del aspecto religioso, el séptimo día es un día santo, un día especial. Los pueblos del antiguo cercano oriente tenían pactos, compromisos entre ellos y sus deidades. Según la Biblia hebrea, el sábado se convierte en la señal que hay entre Yahvé y sus criaturas. No solamente con los hebreos, no se trata de Israel. Nosotros tenemos varios relatos acerca del origen del universo y cada uno de ellos hace énfasis en el hecho de que los dioses eran superiores, el hecho de que esta raza es diferente al resto de las otras. Pero en el caso del relato hebreo, esa metanarrativa que comienza el libro de Génesis, habla de que Dios creó el mundo en 7 días de 24 horas consecutivos. Esa fórmula de tarde y mañana es única en ese sentido, y aunque se han estudiado textos en sumerio, acadio, ugarítico, elamita, textos egipcios, no se ha visto algo similar. Esta fórmula habla acerca de tarde y mañana como un día. Y en el séptimo día, según allí se establece, Yahvé, Dios, bendijo, santificó, puso aparte ese día para estar en comunión con su pueblo. El pueblo de Israel, claro está, adopta lo que Dios ya había establecido en el principio. Los judíos en el Talmud dicen que no se trata de que los judíos han guardado el sábado, sino que el sábado ha guardado a los judíos. Esta señal que el Señor da para santificación, para demostrar que ese pueblo es diferente a los demás pueblos y mantiene una relación viva, santificadora con Dios, tiene 2 dimensiones. La primera dimensión es espiritual. Dios quiere que nosotros como cuerpo de creyentes lo adoremos en espíritu y en verdad en el día que Él estableció. Y también tiene otra dimensión, además de la ministerial, que es la dimensión profética. En la dimensión profética vemos que los profetas estaban constantemente, tanto los profetas mayores como los profetas menores, llamando la atención al pueblo a lo largo de la historia de la redención, para que ellos mantuvieran la santidad que corresponde en su relación viva con Dios, porque Dios es santo y quiere un pueblo santo, quiere santificarlo. Jesús de Nazaret, cuando habla acerca del sábado, se habla de sí mismo como el Señor del sábado e instruye a sus discípulos a guardar el sábado. Cuando vemos la iglesia primitiva en el testimonio en Hechos de los Apóstoles, vemos discípulos que también guardaban este sábado, esta señal, para hacerse diferentes, particulares de los demás. Y más adelante, durante el periodo de la iglesia primitiva, durante los primeros siglos del cristianismo, el sábado continuaba siendo esa señal, ese pacto, ese berit que había entre Dios y su pueblo, aquel que hizo los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Como hemos presentado, el séptimo día aparece por primera vez en el relato de la creación. Por lo tanto, aunque muchos crean que la observancia del Shabbat haya surgido con los judíos siglos más tarde,
la Biblia presenta un inicio diferente. Usualmente se piensa que fueron los judíos que comenzaron a guardar el sábado en base a lo que sucedió en el monte Sinaí cuando Dios da su ley para que ellos lo obedezcan. Pero si analizamos con detenimiento las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que ya Dios, Adán y Eva guardaban el sábado desde el Génesis. Según la Biblia hebrea, los primeros que comenzaron a guardar el sábado fueron Adán y Eva, aquellas dos criaturas que salieron de la mano de Dios. Y el primer sábado fue precisamente ese séptimo día, ese primer séptimo día, en el cual Él pudo tener comunión con ellos. Ese día que fue separado del resto de la creación para estar en comunión con el Creador. Claro está, a través de las edades, el sábado debió haber sido preservado por ellos y por sus descendientes. No tenemos registro de el guardar el sábado durante la época antediluviana. Realmente no tenemos textos que vienen antes de ese evento catastrófico. Pero nosotros podemos ver que los descendientes de Abraham sí tenían nociones del sábado antes del Sinaí, antes del 1445. Ya nosotros vemos que los descendientes de Abraham ya se les recordaba que ellos durante el sexto día se preparaban para el séptimo día estar en descanso. El mismo mandato acerca del recogido del maná, con una doble porción el viernes y no tener porción durante el sábado, hace eco. Y cuando en el Decálogo, en Éxodo 20, se habla de acordate haz, se está haciendo referencia a un mandato que precedía el Sinaí. Por esa razón tenemos los primeros humanos guardando el sábado y así sucesivamente el pueblo separado por Dios, llamado para ser bendición para las naciones, para todas las naciones, continúa guardando el sábado. La arqueología ha descubierto muchas informaciones sobre antiguas civilizaciones del Cercano Oriente. Tras estos estudios, hoy se puede conocer más sobre las costumbres, los conocimientos científicos y también sobre las culturas religiosas vigentes en la época. Ahora, ¿sería posible encontrar algún paralelismo entre las creencias religiosas de estos pueblos y el relato bíblico de la creación? ¿Hay evidencias de que estos pueblos también hayan observado el séptimo día? Durante el siglo XIX, la arqueología fue usada para atacar o defender la Biblia. Durante ese tiempo se hicieron varios descubrimientos relevantes al texto bíblico, especialmente lo que tiene que ver con Mesopotamia. Tenemos el relato del Enuma Elish en lo alto, refiriéndose a la creación y el origen del universo. Se trataron de hacer paralelos para probar que la Biblia dependía de Babel, en los alemanes, Bible. Trataban de hacer alguna relación, dependencia literaria, cultural, religiosa de parte del pueblo hebreo, tratando de explicarlo con el exilio mientras estuvieron allá en Babilonia, y que desde allí comenzaron todas las tradiciones y los mitos de los hebreos. Sin embargo, un estudio cuidadoso de esos relatos hace de notar las particularidades del texto bíblico, la diferencia que había y algunas de las conclusiones que se trataban de imponer sobre el texto fueron rechazadas pocas décadas más tarde. En 1883 se trató de usar algunos argumentos, entre ellos observaciones astrológicas o astronómicas. Ellos se daban cuenta que en algunos textos de los babilonios se hablaban acerca de días malos, lo que habla acerca de menologías, días o meses que había mala suerte. Y notaba los números del 7, el 14, 21 y así sucesivamente. Pero no se pudo probar de que el sábado bíblico tenía nada que ver con esas menologías. También tenemos las fases lunares. Tenemos algunas palabras que vienen del acadio como sabtú, que habla acerca de recesar, pero ninguna de ellas han sido satisfactoriamente conectadas con el sábado bíblico. Después, durante el siglo XIX, a finales, ya para el siglo XX, se hizo el descubrimiento de Ugarit, el lenguaje ugarítico,
Y se notaron también allí algunos números especiales, números de 7, tanto en textos en 7, el número 7 utilizado en la literatura ugarítica, pero ninguna necesariamente conectada a un día de reposo, observaciones válidas que tuviesen que ver con un día santo o un día de adoración. Por tal razón, todos esos intentos fueron abandonados a mitad del siglo XX. Hoy todavía algunas personas que utilizan medios populares como el Internet o algunos libros antiguos tratan de resucitar la controversia, pero ningún erudito creíble hoy defiende ninguna de esas posturas, porque lingüísticamente, históricamente, literariamente, todas se han derrumbado una tras una, y todos aceptan, sin lugar a dudas, que el sábado bíblico es único, es particular de Israel. La herencia que eso ha dejado ha influido a otras naciones, especialmente en Occidente, pero particularmente el sábado es único de la revelación hebrea. Al analizar las principales culturas de la actualidad, se puede levantar un dato interesante. Muchas de las palabras utilizadas para referirse al séptimo día de la semana tienen por significado un día de descanso. Hay un especialista, el doctor William Mead Jones, en una investigación llamada Carta de las Naciones, que él investigó 160 nacionalidades diferentes, y en esas 160 nacionalidades con sus respectivos idiomas encontró que en 108 la palabra sábado alude a un día de culto y a un día de descanso, y significa reposo. El séptimo día surge en la Escritura como el día en que Dios descansó de su creación, un día bendito y un día santo. Con el estudio de las Escrituras, se concluye que la observancia de este día no surge en el Sinaí, y sí en la creación. Aún así, muchos eruditos, al no creer en el relato del Génesis, tratan de encontrar otras respuestas para el origen doctrinal del día de reposo. Pues he intentado probar que otros pueblos también guardaban el sábado, como en el caso de los kenitas, aquellos que estaban relacionados a Jetro o los madianitas, y se alega de que ellos le enseñaron a Moisés acerca del sábado. Pero no hay tampoco evidencias conclusivas ni textos antiguos que reflejen eso, que precedan la Biblia. Lo que sí nosotros podemos reconocer es que los descendientes de Madián, como Jetro y los kenitas, tenían un lazo a través de Cetura con Abraham. Y si en algún momento dado ellos hubiesen guardado un día séptimo, se debía a su relación abrámica y no que ellos influyeron a Israel. También se han tratado de alegar ciclos lunares como evidencia de que esta es la raíz de que algunos pueblos guardaron el sábado. Pero no, tenemos el ciclo solar de los 365 días y un cuarto para nosotros explicar el año. Tenemos el ciclo lunar para nosotros tener los meses. Tenemos nosotros el ciclo de la tierra para explicar el día. Pero el sábado, la semana de 7 días, no tiene explicación. También se ha tratado de buscar razones socioeconómicas, como tal vez algunos ciclos comerciales que venían las caravanas y que trataban de separar un día para venta y un día para el receso de las ventas, pero ninguno de ellos con explicación concluyente. Nosotros solamente tenemos la razón bíblica y el pueblo hebreo de forma particular para la observancia del sábado como señal entre ellos y Dios. La herencia del Decálogo, dado a Moisés en el monte Sinaí, ha regido la cultura judía hasta la actualidad. En los evangelios constantemente se encuentran relatos donde Jesús cuestiona a la cultura local, muchas veces en función de la interpretación judía sobre la observancia del Shabbat. Actualmente, la pluralidad religiosa dominante y los movimientos ecuménicos cristianos han ofuscado el Shabbat como día de reposo. Los hebreos, una de esas religiones abrámicas
La primera de ellas todavía conserva el día sábado. Ellos todavía fielmente, cuando llega el viernes, dejan de trabajar al mediodía. La mayoría de ellos se preparan para Shabbat. Durante Shabbat, cuando va llegando Shabbat, se encienden las velas. Un rito muy especial. Las damas de la casa, ellas encienden las velas, ellas bendicen el sábado, bendicen la familia, se canta, se ora, se participa del pan, se participa del vino y la familia en unidad, en una experiencia muy singular, recibe la dama de la semana, el Shabbat. Es una experiencia muy particular, enriquecedora, que ha mantenido al pueblo hebreo con su identidad. Los musulmanes, ellos consideran el sábado como un día especial. En el Corán se habla acerca de preservar el día sábado. Tristemente, por el antagonismo reciente entre judíos y musulmanes, muchos han rechazado y muchos musulmanes no conocen bien su Corán. Pero aquellos que sí lo conocen, reconocen que el sábado es un día especial, porque Mahoma enfatizó que era un día especial. A pesar de que el viernes es el día de predicación o el día de oraciones, el sábado para ellos también es un día especial. En el cristianismo, a través de los siglos, se preservó la verdad del sábado. Tenemos evidencia que esos primeros cristianos estuvieron guardando el sábado bíblico en medio de persecución y dificultades. Todavía hasta el día de hoy, algunas de las tribus etíopes guardan el sábado bíblico y especialmente en África, el continente negro, se preservó la verdad del sábado. Hay a través de toda África, no solamente de la parte norte, en Etiopía, sino tan lejos como Zimbabue y Sudáfrica, hay personas que todavía el día séptimo, aunque no son adventistas, no son cristianos, no son judíos, todavía, aún animistas, preservan el sábado como un día especial, herencia de lo que los hebreos y los cristianos estuvieron haciendo. Tan lejos como la China, hay evidencia de nestorianos que guardaban el sábado. En la actualidad hay que reconocer que lamentablemente, hablando del mundo cristiano, han dejado de observar el sábado como día dedicado a Dios o día de adoración o de culto. Y dentro del cristianismo hay diferencias, tal vez un bloque mayoritario con el catolicismo, donde no se tiene en cuenta el séptimo día como un día especial de culto, sí el domingo. Y las religiones protestantes, en su mayoría, también continuaron con esta tradición católica, luego de la Reforma Protestante del siglo XVII, y continuaron con la observancia del domingo como un día festivo, como un día de adoración, como un día de culto. En el caso de la Iglesia Católica, ellos han tomado sobre sí la autoridad de haber cambiado el sábado del séptimo día al domingo en el primer día. En el caso de los protestantes, siguiendo esa imagen, ellos han continuado celebrando el día de la resurrección y por tal razón alegan que cualquier día es bueno. Han cambiado, cada denominación le da su énfasis, ya sea en la resurrección, que cualquier día se puede guardar, o recientemente, durante las últimas décadas, ahora retomando el decálogo diciendo nuestro sábado. El sábado ahora es el domingo. Y reconocen, sí, guardamos el sábado, pero el sábado lo guardamos en el primer día de la semana. Dentro de la cristiandad hay una división de criterios. Hay personas que observan el sábado porque han entendido que en las Sagradas Escrituras Cristo mantuvo la observancia del sábado y después de su muerte y su resurrección no hizo cambio alguno, ni señaló que había que guardar otro día. Y asimismo Pablo no enseñó a no guardar el sábado, sino todo lo contrario, se mantuvo fiel a estos principios. Así que las personas que estudian las Sagradas Escrituras, validando todo el canon, el Antiguo y el Nuevo Testamento,
conocen la vigencia del Santo Sábado y lo guardan. Entre ellos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, algunos bautistas del sur y algunos pentecostales del Velo, que son sabáticos también, por mencionar algunos grupos. Sin embargo, la inmensa mayoría de la cristiandad guarda el domingo, reconociendo que no es un día que aparece bíblicamente como el día santo de observancia, porque de hecho el domingo no tiene nombre en la Biblia. La palabra domingo, que en inglés es Sunday, procede de los anglosajones y viene realmente a ser una introducción pagana al pensamiento cristiano. En la Biblia el domingo es un número, como los restos de los días, y el sábado es el único día que es sabatón, que es santo, que es el día del pacto, de la verdadera observancia entre señal santificadora entre Dios y su pueblo. Así que ellos recurren a la observancia del domingo básicamente anunciando que el domingo señala la resurrección de Jesús y que esto lo atestigua la iglesia tradicional o la historia del cristianismo. La realidad es que si vamos a ver lo que sucedía en Roma en los tiempos de Jesús, debemos ir a el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 al 4. Y cuando estudiamos en el libro de Romanos cómo la iglesia apostólica romana guardaba la resurrección de Jesús, en Romanos 6, versículo 1 al 4 nos dice que era por medio del bautismo, por inmersión, no por medio de la observancia del domingo. Así que el criterio que usa la mayoría de la cristiandad está trastocado con tradiciones de hombres y no están dejando realmente que sea la palabra de Dios que dictamine la regla. Aunque muchas religiones hayan dejado la observancia del Shabbat como séptimo día, algunas denominaciones aún defienden esta doctrina, enfatizando que el ser humano precisa regresar al plan original de Dios. Pero ¿cuál sería la real necesidad del ser humano en separar un día de reposo y adoración como lo indica la Biblia? Hoy más que nunca, cuando se trabaja tanto con el tema de la salud en relación con los hábitos de vida, está absolutamente demostrado que el ser humano no puede ser, digamos así, un artefacto de movimiento continuo, sino que necesita periodos de descanso. La ciencia, los estudiosos de la naturaleza humana, la antropología, la psicología, los médicos, han encontrado evidencias que nos sorprenden a nosotros. Por ejemplo, los antropólogos establecen la regla general de la evidencia. Todos los seres humanos, no importa cuán atrasada o adelantada sea su cultura o su grado de educación, todos necesitan adorar a algo, encontrar a algo a que rendirle pleitesía y admiración. Es una necesidad intrínseca que tenemos nosotros la criatura, adorar a un creador. Pero siendo más específico aún, los médicos han encontrado que hay relojes biológicos o biorritmos dentro del sistema humano que despiertan y apagan los diferentes organismos que tenemos cíclicos dentro, trabajando. Uno de estos sistemas ha sorprendido porque nos ha hecho descubrir que invariablemente cada 7 días todo nuestro sistema busca relajación y tranquilidad. Es como si no solamente teológicamente fuera importante la primera semana de la creación para establecer un modelo que tanto Dios como las criaturas deben seguir, sino que este modelo también es corroborado por la misma naturaleza biológica del ser humano, en que se relaja y se baja sus revoluciones cada 7 días. Así que esto nos habla de que Dios no hace las cosas por capricho, sino que todo responde a un plan perfectamente inteligente y diseñado para la felicidad del hombre. Y la semana de 7 días y no de otra duración diferente es lo que el hombre necesita. Por eso le dijo
que debía trabajar 6 días y reposar el 7º día, tal como reza el 4º mandamiento de la ley de Dios. La Biblia presenta desde el relato de la creación al 7º día como parte importante de la adoración a Yahvé. Hoy, en el contexto desenfrenado que el ser humano se encuentra, siendo absorbido por el estrés, el consumismo y la depresión, se podría cuestionar: ¿qué sucedería si el hombre volviera a observar el Shabbat? A partir del próximo programa, Evidencias dará continuidad a esta serie por medio de un estudio y análisis histórico sobre el 7º día, revelando su importancia en el pasado, en el presente y también para el futuro.